Ya se va Lorenzo Córdoba, ya se va Ciro Murayama, ya se van otros dos consejeros electorales. Y se ha politizado mucho todo el tema. No sé por qué lo han visto como un enemigo tan férreo a Lorenzo Córdoba desde la 4T, desde Palacio Nacional. Le quedan menos de un mes. Principios de abril, si no me equivoco, el 3 de abril se van estos consejeros. Y bueno, en teoría tendrían que llegar nuevos consejeros que son electos por el Congreso, pero se ve complicado que en la Cámara de Diputados logren tener un consenso. Todo apunta a que en una de esas serán pues sorteados, quizá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya están algunos de los candidatos y ha llamado mucho la atención que los que mejores calificaciones tuvieron están bien ligados a la 4T. Me encanta el trascendido de Reforma, bueno, ¿no? Creo que vale la pena para explicarlo. Imagínese usted, se acuerda de Javier Lozano, ¿no? Cuando era secretario del Trabajo con Calderón. Imagínese que en ese entonces el hermano de Javier Lozano tuviera la más alta calificación para ser consejero del INE. Sí, sería un escándalo, ¿no? Pues fue lo que pasó. Fue lo que pasó con la hermana de la actual secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que es Berta Alcalde, que tuvo la mejor calificación. Que bueno, supongo, si habrá sido derecho el examen o no. Y el hombre mejor calificado fue Jaime Miguel Castañeda. ¿Y él quién es? Pues representante de Morena ante el INE. Curioso, por decirlo menos. Pero dejemos un poco la politiquería de lado. ¿Qué tanto riesgo hay en la elección de 4 nuevos consejeros? ¿Qué tanto cambia o no cambia el Pleno? Más aún, ¿qué tanto cambia el Instituto con un plan B que está en pugna y que está discutiéndose en los tribunales? Tengo en la línea telefónica a un experto electoral que usted conoce perfectamente bien, el director general de Integralia Consultores, y para mí siempre es un gusto, un honor poder platicar contigo. Luis Carlos Ugalde, te mando un abrazo, gracias por tomarme esta llamada. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por invitarme. Oye, cuéntanos, ¿qué ves en todo esto? Primero entremos al panorama de esta pugna entre el gobierno, entre el INE, esta situación en donde se le está viendo por el gobierno como si fuese pues prácticamente un enemigo, un adversario político, y en el medio esta reforma del famoso plan B. ¿Qué nos dices en panorama general, Luis Carlos? Primero digo, Luis, que López Obrador lleva atacando al INE y al IFE antes durante más de 20 años. Esto no es nuevo y lo va a seguir haciendo hasta el final de sus días. Entonces, creo que ya eso hay que darlo como parte de su paisaje, como parte de su narrativa. López Obrador necesita mantener vivo ese monstruo que para él es el INE, porque es la cuna de los conservadores que quieren ponerle piedras en el camino. Se la quisieron poner en el 2006, según él, y por eso perdió. Se las volvieron a poner en 2012 y por eso perdió, según su narrativa. En 2018 se las quisieron poner, según él, pero el pueblo fue mucho y no pudieron. Esa es la narrativa. Y en 2024 están acechando para que pierda la 4T. Entonces, este es parte de su narrativa y no va a cambiar. Segundo tema, creo yo que en su gobierno ya ha pasado a una cosa mucho más agresiva que nunca, y creo que la reforma electoral es parte de esta narrativa, porque sabe que si pasa, pues ya le metió mano al INE. Si no pasa y se revoca por la Corte, va a decir que los conservadores siguen acechando y por lo tanto hay que seguir luchando. Ahora bien, yo también creo que el INE se ha defendido bien, creo que Lorenzo Córdoba ha hecho una labor de valentía, de firmeza, pero también creo, y lo he dicho, que Lorenzo se ha excedido verbalmente mucho en las últimas semanas. Creo que su postura de presidente del INE debe ser defender al INE, señalar lo que es incorrecto, pedir respeto de las otras instituciones, interponer recursos jurídicos. Todo eso lo ha hecho y lo aplaudo. Pero también creo que está pasando ya una faceta de activista muy estridente, y creo que esa parte no ayuda en este momento, porque el presidente del INE, desde mi perspectiva, debe defender, debe dar la batalla, pero debe mantenerse dentro de ciertos límites de activismo retórico, porque si le entras
a la pelea retórica, acabas por polarizar más, y creo que eso también ha contribuido a todo este debate tan polarizado de las últimas semanas. Dime algo, hemos platicado en muchas ocasiones, Luis Carlos, y de verdad un honor hacerlo, en torno a la democracia. Empiezo a notar en la parte opositora esta narrativa de que si Morena gana en el 2024, y todas las encuestas apuntan a que va a ganar en el 2024, no gana porque tiene votos, sino que va a ganar porque la reforma y el plan B les ayuda y les hace un fraude. Y qué curioso, ¿no? Ahora la narrativa del fraude pasa al lado opositor. Lo dijeron en la marcha de defensa del INE, se escucha en los grupos quizá más conservadores, algunos de los más anti-López Obradoristas, y dada la situación democrática en el mundo, dados los pueblos y los grupos que no aceptan los resultados electorales y que desde antes anticipan fraudes, pues no sé, me suena preocupante. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que si Morena gana en 2024 nuevamente, va a ser porque va a tener más votos, porque es un partido nuevo, porque es el partido que menos negativos tiene el respecto al PAN y al PRI, al PRD, porque la figura de López Obrador es muy querida por una buena parte de la población, y porque el gobierno ha tenido suerte en materia económica y la situación del país está razonablemente bien para una buena parte de la población. Aquí podemos entrar a debates si hay crecimiento, si no hay crecimiento, pero para una parte de la población la situación está razonablemente bien. Entonces esa sería la principal razón. Sin embargo, desde mi perspectiva, la elección se va a volver muy competida, y aunque Morena sigue siendo favorito hoy, creo yo que dentro de un año eso puede cambiar. Porque yo creo que si la oposición va junta y lanzan a un candidato atractivo, y además López Obrador sigue generando anticuerpos en muchos frentes, sí va a haber una elección bastante reñida. Y en ese entorno es donde la gente dice, bueno, si López Obrador es el favorito para que su partido gane, ¿para qué demonios estás creando un problema donde no lo hay? ¿Para qué estás picoteando la oposición? ¿Para qué lanzas un plan B que al único que va a perjudicar es a tu candidato o candidata? Porque hoy es favorito de ganar y con esto vas a generar un conflicto electoral. Hoy ya se está construyendo un problema político en 2024 y la razón es ¿para qué quiere López Obrador un problema? Y aquí podemos entrar a la especulación, pero yo no soy analista de motivaciones, pero lo que sí sé es que el plan B está ya creando un monstruo donde no debía haberlo. Dime algo, en el marco del nuevo Consejo Electoral en el INE y con este proceso que para algunos ha sido un tanto desaseado, pues brinca que estén como mejor calificados en un examen, dos seguidores o dos simpatizantes a ultranza de la 4T. ¿Cómo es este proceso? ¿Por qué viene tanto tema al respecto? ¿Y qué es lo que pudiera llegar a suceder si no se termina por hacer un acuerdo en el Congreso, Luis Carlos? Mira, Luis, yo lo que veo es lo siguiente. Primero, veo que estas calificaciones que se publicaron antier del examen escrito para ser consejero del INE arrojó unos resultados que para muchos suenan muy extraños y que han dado lugar a conclusiones de que el proceso está amañado, de que hay trampa, de que se les filtró el examen a estas personas afines a Morena y que por lo tanto ya todo va a salir mal. Y entiendo la preocupación, pero yo te voy a decir lo que yo veo de la evidencia, lo que he conversado con personas que están desde dentro de este comité de evaluación, y lo que yo opino es lo siguiente. Primero, que la convocatoria que se lanzó en diciembre y luego fue corregida por el tribunal y se volvió a lanzar en febrero está bien hecha, es decir, cumple con las fases de un proceso para tratar de escoger a la mejor gente. Segundo, me preocupó la composición del comité técnico de evaluación, estas 7 personas que son los que están supervisando esto, porque 2 o 3 de ellos dan la idea, sobre todo sobre todo 2 de ellos de ser activistas verbales, activos a favor del gobierno y del obradorismo, y eso preocupa. Tercero, hasta donde me he enterado, me han comentado, de los 7 integrantes del comité, hay 5 de ellos que están trabajando seriamente. 4, respecto al examen escrito que se aplicó, me han explicado los procedimientos internos y parece que está hecho con
las condiciones de seguridad, de secrecía que se requieren. Me comentan que hoy van a salir a explicar, ya muy tarde, 2 días después, cómo se hizo el examen, cómo se aplicó, cómo se calificó, y hasta donde yo he visto cumple los requisitos de secrecía para evitar que sea filtrado. Es decir, nada es 100% seguro, pero veo que fue hecho por diferentes equipos, nadie conocía el examen en su totalidad, fue ensamblado unas horas antes de ser aplicado, nunca se imprimió. Es decir, da la impresión de que es muy difícil de que haya habido una acción coordinada para entregar el examen completo y que un día antes hubiesen hecho un acordeón. Nada es descartable, por supuesto, Luis, pero hasta donde veo este comité, una mayoría de sus integrantes están tratando de hacer las cosas correctamente. Claro, uno ve los resultados y entonces hay mucha suspicacia, pero también es cierto que en esa lista, hasta arriba, hay mucha gente que no es de la 4T, y también es cierto que en ese examen muchos que están abajo son gente vinculada al gobierno. Entonces tenemos que verlo en su totalidad. Y la otra cosa que te quiero comentar es que, entendiendo la suspicacia, esta no es ya la lista de calificaciones para elegir a los consejeros, falta un proceso muy largo. Esta es una de varias valoraciones que van a hacer, y por lo tanto habrá que esperar a una valoración de su experiencia que debe haber, a una entrevista que se debe llevar a cabo. O sea, todavía falta un buen tramo. Y viene todavía esta parte que pues tendrá que ser con la elección, que entiendo debe ser por una mayoría calificada en el Congreso, y que pues se antoja que no se va a lograr, que no se va a alcanzar. ¿Qué puede suceder ahí? ¿Se va Lorenzo, se van estos 4 consejeros, pues ya tan pronto como menos de un mes, en los primeros días de abril? Si no hay consejeros, si no está el pleno completo, ¿hay algún riesgo electoral inminente? Sí va a estar completo, porque ya no hay. El proceso tiene una cláusula de que si, nada más déjame explicarte qué es lo que viene. A fines de marzo, o sea, ahorita hubo el examen y se van a escoger a los 100 mejores calificados de sexo masculino y a los 100 mejores de sexo femenino. De tal forma que te van a quedar más o menos 200 personas. Esas 200 personas van a pasar una evaluación de idoneidad en donde se analiza su currículum, su ensayo, su exposición de motivos, y de esos 200 que van a ser evaluados van a pasar 100 a entrevistas, más o menos. Y ya una vez que se concluyen las entrevistas, evalúas a todos, todas las fases, el examen, la evaluación de idoneidad, las entrevistas, y escoges a 20. Esas 20 personas las ordenas en quintetas. Una quinteta para presidenta del INE, que es lo que mandató el Tribunal Electoral, otra quinteta, 2 quintetas para hombres y una más para mujeres, 4. Y esas se las entregas a fines de marzo, el 26 o 27 de marzo, creo. El comité de especialistas se las dan a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y ahí sí los partidos, con criterios de negociación subjetiva, escogen quién de cada quinteta les gusta más. La última vez que esto ocurrió, que fue en 2020, se pusieron de acuerdo los partidos en una persona de cada quinteta, y entonces se votó en el Pleno por unanimidad. Ahora veremos si eso es posible, sobre todo por la persona que sea presidenta del instituto. Ese cargo es el cargo más relevante por razones obvias. Y la pregunta es si Morena y la oposición van a ser capaces de ponerse de acuerdo en una persona. Y Morena necesita la oposición, porque sin ella no tiene los votos. ¿Serán capaces de ponerse de acuerdo? El secretario de Gobernación en las últimas 2 o 3 meses ha venido diciendo que no, que ellos van a sortear. ¿Y por qué sortear? Porque la ley dice, la Constitución dice, que si los partidos no se ponen de acuerdo, entonces se tiene que sortear una persona de cada quinteta, al azar. Y luego dice que si la Cámara de Diputados es incapaz de sortear, la Suprema Corte de Justicia toma la lista el 3 de abril y ella sortea, de tal forma que pase lo que pase, va a haber consejeros electorales el 3 de abril. La pregunta es si será por consenso, si escogerán a la persona que dé confianza a todos, o si el sorteo será lo que defina, y entonces pues el sorteo te podrá sacar algunos buenos, otros no tan buenos, y que al final pues eso genere un poco de suspicacia. ¿Cuál podría ser
el final feliz de todo esto. Esto es idoneidad, puede sonar ingenuo. Lo ideal sería que al final se pongan de acuerdo en un presidente o presidenta y que nosotros tres más o menos negocien y que entonces el gobierno se quede medianamente satisfecho de que ya logró poner consejeros que no son como Ciro o como Lorenzo según dicen ellos, ¿no? Y que entonces esto genere un aire fresco, que la oposición diga, bueno, pues son gente razonable, que el Morena diga, bueno, sí logramos esto, y que entonces esto le baje el tono de ataques al INE por parte de López Obrador, y que entonces siga administrándose el INE. Eso sería lo ideal. Ahora, la mala noticia es que todo se vaya a sorteo, que en estas semanas Morena, a través de personas afines dentro del comité de evaluación, logren meter gente afín dentro de las quintetas finalistas, que se sortee y que salgan gentes muy afines al gobierno que llegan al INE a tratar de hacer propaganda. Eso sería desastroso. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Seguramente va a ser algo intermedio, pero yo espero que la persona presidenta del INE sea una persona sensata, con salud emocional, que llegue a ejercer el cargo con responsabilidad. Vaya el tema, ¿no? Con salud emocional. Luis Carlos Ugalde, para finalizar, dos temas. El famoso Plan B, las impugnaciones que se están dando, en dónde puede terminar, y esta controversia que se ha dado con el secretario del INE, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, en donde, bueno, pues viene una defensa también, en donde se ha hablado de su restitución ahora, y por otro lado, pues también ahí la narrativa de la 4T en torno a una defensa, a una sola persona, a la que dicen ellos se le da muchísima importancia y que realmente no tenía tanto. ¿Qué nos puedes comentar? Mira, yo creo que hay tres salidas de la Corte a los litigios del Plan B. A, que declare inválida la reforma en su totalidad por vicios de procedimiento. Sería lo mejor. Es como si extirpas el cáncer y el paciente está otra vez saludable. El problema de esto es que requieres 8 votos y no es fácil conseguir 8 votos de los 11 ministros de la Corte. La opción B es que uno de los ministros o una de las salas suspenda, es decir, no invalidas, pero suspende su análisis para un mejor momento, o sea, después de la elección de 2024. Entonces, digamos, el cáncer se queda latente, pero no crece, y después, en 2025, ya decides qué hacer. Y la otra, que es la más preocupante, es que la Corte empiece a analizar caso por caso, paquete por paquete, segmento por segmento. Son 450 artículos reformados, hay muchísimas impugnaciones, de forma que ese análisis casuístico, caso por caso, segmento, título por título de la reforma, te puede llevar meses. Y en este momento lo que el INE necesita es certeza. Entonces, ¿cuál ocurrirá? No lo sé, pero lo que sí creo es que al final de esto, por la acción de la Corte, más acciones del Tribunal Electoral, más acciones de otro tipo de tribunales, como el que restituyó ayer Edmundo Jacobo, y ahorita lo comentamos, van a hacer que una parte de la reforma del Plan B se desinfle. Entonces, la potencia destructiva va a ser menor. ¿Qué tanto menor? Pues no lo sé, pero yo creo que sí se va a desinflar, y eso va a hacer que no sea tan dañina como la vemos en el papel. ¿Qué nos dices de Edmundo Jacobo? Ahora que lo han restituido, ¿es definitiva esta restitución? Pues mira, yo creo que es saludable que Edmundo Jacobo regrese, creo que es lo correcto. Creo que este es el primer daño de la reforma electoral, que desde hace una semana un funcionario clave para el INE esté en los tribunales peleándose en lugar de estar trabajando en el INE. Esto ya son costos reales y de la reforma. Ahora regresa al INE por decisión de un tribunal administrativo, pero también falta luego una decisión del Tribunal Electoral, que seguramente también lo va a restituir por medio de la figura de la desaplicación de la norma. Esto es muy técnico, pero Edmundo Jacobo presentó litigios ante diferentes instancias y seguramente va a estar en el INE. Y esto es algo saludable, porque mientras sabemos qué va a pasar con la reforma electoral, pues él va a seguir administrando el instituto. En este momento que hay cambios de consejeros, pues necesitas a alguien a bordo del barco, del timón,
Y si Edmundo Jacobo es esa persona, me parece muy bueno que esté ahí. Ya los nuevos consejeros, cuando estén en el cargo en abril, ellos podrán ver si es necesario un cambio, y si se juntan los votos podrán nombrar a una nueva persona. Y creo que cambiar a Edmundo Jacobo, que ha hecho una gran labor, también puede ser en un momento saludable, pero no así, no con machetazo, no corriéndolo desde la Cámara de Diputados. Eso sí viola la autonomía del instituto. Te aprecio mucho, Luis Carlos Ugalde, que nos hayas tomado esta llamada telefónica. Oye, otra que se mueve aquí en el WhatsApp, la pregunta. Hay otra narrativa que viene desde el Palacio Nacional y es en torno a las liquidaciones. Esto particularmente con Mario Delgado, lo que ha hecho también ahí una confrontación más estridente, dices, del mismo Lorenzo Córdoba. ¿Y qué hay detrás de todo esto? ¿Cuánto es lo que se lleva a un consejero presidente y los consejeros electorales cuando se van como liquidación? Mira, la pregunta es si es legal. Y para muchos la pregunta es si es legítimo. Es legal, sí es legal, porque en el INE existía, no sé si sigue existiendo, una cosa que se llama seguro de separación individualizada, en donde los funcionarios ahorraban 10% de su salario cada mes, se los retenían, y el instituto ponía otro 10% para que pudieras ahorrar a lo largo de tu estancia ahí. Entonces, si Lorenzo Córdoba lleva 11 años, primero como consejero y luego como presidente, 11 años ahorrando el 10%, más otro 10% que pone el instituto, pues debe ser una suma bastante considerable. Entonces, esto va a ser escandalosísimo cuando salga, porque seguramente será una suma de varios millones. La pregunta es legal, pues sí es legal. Es legítimo, pues cada quien tiene una respuesta a eso, pero eso es real y va a ocurrir. Vamos a darle seguimiento al tema. Te aprecio mucho que nos regales estos minutos en MBS. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, mil gracias. Gracias, Luis. Muy buenos días.